Bien, ¿me escuchan todos? Sí, señor. ¿Pueden ver mi pantalla bien? Sí, maestro. Perfecto. Entonces, nuevamente, buenas noches a todos y todas que no haya saludado anteriormente. Oh, esta noche yo quiero, o la idea es, continuar con el trabajo que iniciamos, creo que hace una clase o dos clases, con respecto al proceso de fracciones parciales. Quiero recordar que este es un proceso cuyo propósito es descomponer funciones racionales en funciones racionales más sencillas, de tal manera que a la hora de integrar, nosotros podamos descomponer esa integral en integrales que sean más fáciles de calcular. Ese proceso, y aquí me voy a repetir un poquito, ese proceso está fuertemente fundamentado en la factorización del denominador. Yo siempre les he dicho que si el denominador no se pudiera factorizar, pues nosotros no podríamos hacer fracciones parciales, porque precisamente son los distintos factores del denominador los que dan lugar a las distintas fracciones parciales en las que se descompone la función original. Entonces, factorizar es clave en este proceso de descomposición en fracciones parciales. Y cuando uno habla de factorización, digamos que aparecen algunos casos o algunas situaciones específicas que nosotros debemos atender, porque de acuerdo a esas situaciones específicas es que se determinan las correspondientes fracciones parciales. ¿A dónde voy con esta introducción? Voy al siguiente hecho. Si ustedes miran todos los ejemplos que nosotros hemos mirado hasta ahora, a la hora de factorizar, y tengamos en cuenta que hasta ahora estamos trabajando como con polinomios de grado pequeño, entonces pues aquí el denominador tiene grado 2, por ejemplo, que es digamos que de los polinomios más pequeños. Ya más adelante trataremos de ver cómo se generaliza este proceso cuando hay de, más de grado 2 en el denominador. Pero si ustedes miran en los ejemplos anteriores, siempre ha aparecido la siguiente situación. Y es que en los ejemplos anteriores, en las factorizaciones, siempre aparecen dos factores lineales, es decir, dos factores de grado 1, y además los dos factores son distintos. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, acá, cuando yo factorizo este denominador, pues un factor es x menos 6 y el otro factor es x menos 1. Entonces, son factores diferentes en el sentido de que son expresiones algebraicas diferentes. Pero naturalmente, y a eso es a lo que yo voy en mi exposición del día de hoy, hay casos donde la factorización de ese denominador no produce factores lineales diferentes, sino que produce lo que se da a llamar factores lineales repetidos, es decir, factores lineales que son iguales, repetidos varias veces. Y tal vez un ejemplo emblemático de ese tipo de factorización es este polinomio. Es el polinomio x al cuadrado menos 2x más 1.
que corresponde al denominador de esta integral que estoy presentando acá. Cuando uno factoriza ese denominador, y este es un proceso que uno puede realizar bajo diversas técnicas, una de ellas es la que siempre revisamos, de encontrar el par de números que multiplicado de 1 y sumado de este menos 2. O la otra es identificar que esto es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces, como es un trinomio cuadrado perfecto, pues tiene un tipo particular de factorización. Lo cierto es que por cualquier método que yo factorice este denominador, los factores son estos dos. Es x menos 1 multiplicado por x menos 1. Y entonces en este caso, la factorización del denominador corresponde a dos factores lineales, es decir, dos factores de grado 1, pero los dos factores son exactamente el mismo. Dicho de una manera mucho más resumida, cuando uno tiene estos dos factores así, x menos 1 por x menos 1, eso se escribe de la forma x menos 1 al cuadrado. Y entonces, ese tipo de factorización corresponde a un tipo de factorización distinto a los ejemplos que habíamos analizado hasta ahora. Y el hecho de que esa factorización tenga esa característica diferente lleva a que el proceso de descomposición en fracciones parciales tenga algunas diferencias bastante sustanciales, especialmente en algunos pasos del proceso. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar, por lo menos en la primera parte de esta clase. No sé si de repente necesitemos más tiempo de la segunda parte después de la pausa que vayamos a hacer. Eso depende, pues naturalmente, de qué tanto estemos comprendiendo lo que voy a presentar. Entonces, yo tengo esta factorización. Esta factorización, vuelvo y repito, es un caso particular. Aquí los dos factores en los que se factoriza el denominador, los dos son iguales. Por decirlo de una manera más concreta, la factorización es una potencia de un solo factor lineal. Esto es x menos 1 elevado al cuadrado. Cuando eso sucede, hay un cambio en la manera como se hace la descomposición. Y esa forma en la que cambia la descomposición conlleva una manera particular de revisar ese proceso de fracciones parciales. Entonces, quiero que miremos y tratemos de entender cuidadosamente qué es lo que pasa. Cuando los dos factores lineales eran distintos, pues yo ponía un factor acá y el otro factor en el otro denominador. Entonces, por ejemplo, cuando era x menos 2 por x menos 3, pues aquí uno ponía x menos 2 en este denominador y en el otro ponía x menos 3. Pero cuando los dos factores son repetidos, no se pone x menos 1 y x menos 1 acá. No se ponen los dos factores, o mejor dicho, el mismo factor en denominadores distintos. Sino que lo que se hace es lo siguiente. Lo que uno hace es decir, pues como este factor está repetido, x menos 1 al cuadrado, dos veces, pues en la descomposición, que es este segundo paso, nosotros vamos a poner en el denominador las potencias de ese factor lineal. Es decir, aquí el factor que se repite es x menos 1. Entonces, un denominador es x menos 1 y el otro denominador es x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces, ya no es cada factor puesto como denominador, sino es cada potencia del denominador, o perdón, del factor lineal que aparece repetido. Y entonces, en este caso, la descomposición en fracciones parciales va a quedar de esta forma.
A, bueno, sigue siendo lo mismo, que hay dos constantes arriba, perdón, A y B, pero el denominador de la primera es x menos uno y el denominador de la segunda fracción es x menos uno al cuadrado. Para tratar de clarificarme, si por ejemplo aquí en la descomposición hubiera quedado x menos 2 por x menos 2, es decir, x menos 2 al cuadrado, pues entonces aquí el primer denominador sería x menos 2 y el segundo denominador sería x menos 2 al cuadrado. Cuando nosotros tengamos, por ejemplo, polinomios de grado 3 y nosotros tengamos una factorización del estilo, qué sé yo, x más 5 elevado al cubo, es decir, un factor lineal repetido 3 veces, aparecerían tres factores, aparecerían, perdón, tres fracciones. Una con denominador x menos 2, la otra con denominador x menos 2 al cuadrado y la otra con denominador x menos 2 al cubo. Es decir, como que se hace una secuencia en los denominadores aumentando la potencia en cada uno de ellos. Esa es la estructura de la descomposición en fracciones parciales cuando el factor es lineal o cuando la factorización se hace en factores lineales repetidos. Poner las distintas potencias de ese factor lineal. ¿Sí me voy haciendo entender hasta ahí? ¿Con la idea? Sí, profe. Sí, señor, profe. Como siempre, el primer ejemplo es como por mostrar, pero a medida que se van haciendo más ejemplos, pues la idea es que uno vaya como entendiendo mucho mejor lo que va a pasar. Entonces, en ese proceso de fracciones parciales, nosotros teníamos una secuencia de pasos. El primer paso era factorizar el denominador, aquí lo hicimos. El segundo paso era descomponer en las fracciones. Esto es lo que hacemos acá. Esto tiene una característica particular en este caso para los factores lineales repetidos, pero la idea sigue siendo exactamente la misma. La idea es, ya tengo esta descomposición, lo que viene ahora es encontrar los dos coeficientes, el coeficiente A y el coeficiente B. Y entonces, pues vamos a mirar o a retomar el procedimiento que nosotros hacíamos en los ejemplos anteriores, ahora en este nuevo contexto. Entonces, quiero que miremos el siguiente paso con muchísimo cuidado, porque esto a veces genera un poquito de inconveniente. Esta es la descomposición. Y si ustedes recuerdan bien, cuando nosotros aplicábamos el método de fracciones parciales, el paso que venía a continuación era coger estas dos fracciones y convertirlas en una sola fracción. En una sola fracción de tal manera que el denominador de esa fracción fuera la factorización del denominador original. Es decir, yo quiero coger estas dos fracciones, convertirlas en una sola, como que esa suma se convierta en una sola fracción, pero el denominador que nos tiene que quedar aquí al final tiene que ser esta factorización que habíamos encontrado, la factorización x menos 1 al cuadrado. Y entonces uno dice, bueno, ¿y yo cómo hago eso? ¿Yo cómo hago para que me quede una fracción con exactamente este mismo denominador? Cuando uno trabaja con fracciones, una manera de hacer la suma es lo que uno llama comúnmente el método del denominador común. No sé si ustedes estén familiarizados. No importa si no están muy familiarizados, voy a tratar precisamente de clarificar la idea. La idea es la siguiente. Entonces voy a como ahorrar esto de acá.
y voy a arrancarlo desde ceros. Esto es lo que tenía. Esta es la descomposición que obtenemos bajo este caso de los factores repetidos. Entonces, lo que uno hace es decir, yo quiero que aquí al final haya una sola fracción. En esa fracción, el denominador tiene que ser la factorización que habíamos sacado en el primer paso. Es decir, el denominador en esta fracción tiene que ser x menos 1 al cuadrado. El proceso del denominador común lo que dice o cómo funciona es de la siguiente manera. Yo tomo cada numerador y a ese numerador, y quiero que me escuchen bien, porque esto a veces suena como un trabalenguas, a este numerador lo voy a multiplicar por lo que le falta al denominador para ser igual al denominador común al que queremos llegar. Vuelvo y repito. Para poder generar esta fracción de acá, lo que yo hago es coger cada numerador y lo voy a multiplicar por lo que le falta al denominador para ser igual al denominador común al que queremos llegar. Esta es una idea muy utilizada cuando uno hace suma de fracciones. Que uno dice, ah, mire, yo tengo este denominador, por ejemplo, un 5, y yo quiero que el denominador sea 10, el denominador común. Pues entonces arriba yo le multiplico por lo que le falta 5 para ser igual a 10. Entonces, como 5 lo que le falta para ser igual a 10 es multiplicarlo por 2, pues arriba le multiplico por 2. Esa es una idea que no sé si ustedes estén familiarizados, se utiliza mucho en fracciones, pero digamos que aquí lo que nos interesa es la siguiente idea. Por ejemplo, yo tengo esta A. Entonces yo pongo la A y la voy a multiplicar por lo que le falta a x menos 1 para ser igual a x menos 1 al cuadrado. Cuando digo lo que le falta es lo que le falta multiplicándole o por lo que debería multiplicar a x menos 1 para que fuera igual a x menos 1 al cuadrado. Y entonces, pues yo digo lo siguiente. Yo tengo x menos 1 para que sea igual a x menos 1 al cuadrado. Pues no olvidemos que x menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Entonces, si yo quiero que x menos 1 sea igual a x menos 1 al cuadrado, lo que me hace falta es multiplicarlo por x menos 1. Porque si yo a este x menos 1 lo multiplico por otro x menos 1, el resultado es el x menos 1 al cuadrado que estoy obteniendo en el denominador. Entonces, a este x menos 1 le falta otro x menos 1. Ese x menos 1 que falta es el que le voy a multiplicar a la a. Y entonces aquí me queda a por el x menos 1 que me está faltando o que me faltaba en el denominador para ser igual al x menos 1 al cuadrado. Esa es la idea base para generar esta suma de acá. Voy sumándole lo que le falta, perdón, voy multiplicándole lo que le falta al denominador, se lo voy multiplicando al numerador. Aquí me faltaba otro x menos 1, pues arriba le multiplico el x menos 1. ¿Qué pasa con la siguiente? Bueno, aquí va un más, no olviden que aquí la idea es que quede un solo numerador, aquí arriba va un más, y aquí iría el b. Y entonces hago la misma idea. Busco qué le falta al denominador del b para ser igual a este denominador común.
Pero entonces en este caso pasa algo muy particular, y es que a x menos 1 al cuadrado, para ser igual a x menos 1 al cuadrado, pues no le falta nada. Esto ya es igual a este denominador. Entonces, pues como a x menos 1 al cuadrado no le falta nada para ser igual a x menos 1 al cuadrado, pues al b no lo multiplico por nada. Entonces esto me queda a por el x menos 1 que le faltaba acá, más el b multiplicado por nada, porque al de abajo no le faltaba nada para ser igual a x menos 1 al cuadrado. Y es por eso que cuando se convierte esta fracción en una sola, me queda de esta manera. A por x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí es más o menos claro lo que acabo de presentar? Sí, profe. Profe, ¿podrías volver a explicar el tercer punto? ¿Explicar Lo que qué, pasa es que perdón? pues internet está fallando un poco y me sacó como tal de la clase. Entonces pues no entendí pues no pude escuchar lo que dijiste en el tercer punto. O sea, todo lo que he venido hablando en los últimos 5 minutos lo vuelvo a repetir. ¿Es eso lo que no escuchaste o es más adelante lo que no escuchaste? ¿O fue todo Pues eso? como tal, fue todo lo del tercer punto. Listo, pues. Voy a repetirlo, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más corto. ¿Listo? Como para Sí, no señor. detenerme tanto en eso. Son Dime. 140 ahorita. Ahí me está. No, nada, profe. Listo, pues. Lo que estaba diciendo es que cuando uno trata de convertir esta suma en una sola fracción, el truco que uno utiliza, que simplifica bastante ese proceso, es multiplicar arriba lo que le falta abajo para ser igual al denominador al que queremos llegar. El denominador al que queremos llegar es la factorización, es el x menos 1 al cuadrado. Entonces, ¿cómo funciona? Yo digo, miren, a este denominador, esto es x menos 1. Para ser igual a x menos 1 al cuadrado, faltaría multiplicarle por otro x menos 1, pues porque x menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1. Entonces, en ese sentido, si le falta x menos 1 al denominador, al numerador le multiplico x menos 1. Y por eso es que aquí me queda a por x menos 1. En este de acá, como aquí el denominador de este ya era x menos 1 al cuadrado, pues no le falta nada para ser igual a x menos 1 al cuadrado. Entonces, como no le falta nada, pues a la hora de mirar el b, pues no le multiplico por nada y me queda simplemente la b solita. Entonces, por eso es que esta fracción de acá se convierte en esta única fracción. ¿Sí te clarifico un poco, Kenny? Sí, señor. Sí, señor. No es, no es tan nuevo no es tan nuevo como ustedes pueden pensar. Implícitamente lo estábamos haciendo en los ejemplos anteriores. O sea, miren por ejemplo esta de acá, que este era el segundo paso que hacíamos siempre, bueno, como el tercer paso ya, que hacíamos siempre. Es que no sé si esta fue la que hicimos, no recuerdo cuál fue la que hicimos la vez pasada. No sé si estos no son. Tal vez este de acá, por ejemplo. El primero que hicimos, como para clarificar. ¿Qué es este pasito de acá? Que ustedes me decían que ese más o menos lo habían entendido. Miren que esta es la fracción. Y miren al denominador que queremos llegar. El denominador al que queremos llegar es x menos 3 por x menos 2. Entonces, para generar todo en una sola fracción, que ese paso es fundamental, lo que uno hace es lo siguiente.
yo tengo aquí x menos 3, lo que pasa es que uno lo hace implícitamente, porque uno lo hace como en cruz, pero abajo en cruz no funciona. Por eso es que nos toca mirarlo de esa forma. Aquí tengo un x menos 3 y yo quiero llegar a x menos 3 por x menos 2. Entonces, lo que le falta a este para ser igual a este de acá es multiplicarle por un x menos 2. O sea, si yo a este le multiplico por x menos 2, me queda el denominador común. Entonces, al de arriba, pues lo multiplico por el x menos 2. Y por eso era que aquí nos quedaba a por x menos 2. Y en el caso del b, aquí vaya un más, en el caso del b, pues entonces me queda, como aquí abajo hay un x menos 2, para que sea igual a esto, a este x menos 3 por x menos 2, le falta multiplicarse por un x menos 3. Entonces, pues al de arriba lo multiplico por el x menos 3 que le falta, y por eso es que me queda b por x menos 3. Entonces, es la misma idea siempre. Multiplicar arriba lo que le falta abajo para ser igual al denominador común. Esa es la estructura que simplifica mucho este proceso de generar la única fracción que tenemos acá. ¿Sí me van siguiendo? ¿Sí me hago entender? ¿O alguien tiene alguna preguntita? Profe, hasta el momento para mí es entendido. Igual, pues naturalmente haremos más ejemplos y ese tipo de cosas, pero como siempre les digo, con el primer ejemplo yo trato es como que ustedes vayan entendiendo pasito a pasito. ¿Alguien me iba a decir algo, perdón? No, profe, que todo entendido. Listo, pues. Entonces, quiero insistir en que esto es el mismo proceso de fracciones parciales de siempre. Es decir, no es que esté haciendo un proceso nuevo, es lo mismo. Es factorizar el denominador, descomponer las fracciones parciales. Lo que pasa es que aquí cambia la forma en que se descompone. Aquí hay una regla particular cuando los factores son repetidos. Y luego a continuación, pues generar una única fracción. Lo que pasa es que acá, para generar una única fracción, el mecanismo es un mecanismo algebraico muy particular. Pero sigue siendo la misma idea. Factorizo, descompongo y encuentro el A y el B. Y cuando nosotros queríamos encontrar el A y el B, lo que nosotros hacíamos era lo siguiente. Yo tengo acá este numerador de aquí y lo igualo con este numerador de acá. Entonces yo aquí tenía 3x más 1, lo igualo con el denominador del lado derecho, que eso es a por x menos 1 más b, que cuando yo lo desarrollo, me queda a por x menos a más b. Es decir, este proceso de acá es el mismo proceso que hicimos varias veces la clase anterior. Igualo el numerador del principio con el numerador del final, distribuyo o desarrollo esto y naturalmente pues uno agrupa lo que tiene x y agrupa lo que no tiene x. Lo que pasa es que como aquí lo único que tiene x en este caso particular es esta a, pues aquí no hay necesidad de agrupar nada adicional. Nosotros agrupábamos era cuando quedaban como varias x por ahí, pero como aquí solo queda esta x, pues entonces aquí la agrupación pues ya se hizo. Aquí el único que acompaña a la x es el a y lo que viene acá es el menos a más b. Esto es, digamos que yo creo que más sencillo o la idea más sencilla, teniendo en cuenta que la habíamos visto en las clases anteriores. Y entonces, si ustedes recuerdan bien, este proceso tenía como propósito generar el sistema de ecuaciones lineales. Entonces, voy a mostrarlo. Yo siempre tenía el truquito con ustedes de poner aquí una verde en la X y aquí también una verde en la X.
después de haber agrupado, claro está. Y entonces la idea era que lo que estaba antes de la X tenía que ser igual a lo que estaba antes de la X. Entonces, como aquí tengo 3 y aquí tengo A, pues me queda que A es igual a 3. Y lo que va después de la X, pues tiene que ser igual a lo que va después de la X acá. Entonces, aquí me queda que esto que queda acá, que es un 1, es igual a menos A más B. Y entonces me queda este sistema que cuando yo lo solucione, encuentro A y encuentro B. Pero en este caso, el sistema queda mucho más sencillo, porque como aquí ya tengo que A es igual a 3, pues aquí ya está despejada la A. Entonces lo único que me falta por hacer es reemplazar la A en esta ecuación de acá, y cuando yo reemplazo 3 en esta ecuación de acá, me queda que A es igual a 3 y me queda que B es igual a 4, porque cuando reemplazo A por 3, pues me queda 1 igual a menos 3 más B, despejo la B y me queda que B es igual a 4. Y aquí tengo el valor de A y aquí tengo el valor de B, que era lo que estábamos buscando en ese proceso de fracciones parciales. Es decir, de ahí para adelante, de aquí para adelante, sí que funciona casi que calcado a como lo hacíamos hace 8 días, o bueno, por lo menos el sábado pasado. Desarrollo, agrupo y entonces igualo por pedacitos lo que está antes de la X y lo que está después de la X. Y soluciono el sistema de ecuaciones que ahí corresponda, si lo quieren hacer por eliminación o si lo quieren hacer por sustitución. De hecho, si aquí lo hacen por eliminación, pues 3 más 1 da 4, A más menos A se cancela, y como aquí queda solo la B, pues me queda que B es igual a 4. Por cualquier proceso, aquí les va a dar estas dos soluciones. A igual a 3, que esa salió gratuita, y B igual a 4, que sale por un proceso de eliminación o de reemplazo. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí me hago entender hasta ahí? Hasta aquí nomás, hasta aquí. Sí, señor. ¿O hay alguna preguntita? Si tienen preguntas, por favor, coméntenme. Y yo trato como de ir clarificando. Listo, pues. Bien. Entonces, antes de hacer el cálculo de la integral, porque no olviden que todo esto tiene como propósito llegar a calcular la integral que me habían dado originalmente, que era esta. Entonces quiero que veamos cuál es la descomposición. La descomposición en fracciones parciales me quedaría de la siguiente forma. Esta era la descomposición que había sacado en el punto 2. No conocía A y no conocía B. Ahora sí conozco A. A vale 3. Y ahora sí conozco B. B vale 4. Y entonces la descomposición me queda 3 sobre x menos 1 más 4 sobre x menos 1 al cuadrado. Y entonces lo que vendría a continuación es calcular la integral de esto, descomponiéndola en estas dos integrales. La integral de 3 sobre x menos 1 más la integral de 4 sobre x menos 1 al cuadrado. Esta primera integral sale de la manera en cómo salían las integrales hace 8 días. Yo saco el 3, me queda 1 sobre x menos 1, que eso es logaritmo natural de x menos 1. Pero esta integral de acá, esa hay que mirarla con muchísimo más cuidado. Yo quiero mirar esta integral de acá
con un poquitico más de detalle. Entonces voy a coger esta integral de acá, aquí ya está la respuesta, pero voy a tratar como de justificar todo el proceso para el cálculo de esa integral. La integral de 4 sobre x menos 1 al cuadrado, pues yo puedo sacar el 4 y aquí me queda la integral de 1 sobre x menos 1 al cuadrado, saco el 4 y me queda esto. Esto es lo mismo que decir 4 por la integral de x menos 1 a la menos 2 respecto a x. Digamos que este proceso es un proceso estándar a la hora de tratar de calcular estas integrales, donde hay una potencia en el denominador. La subo arriba y el denominador se vuelve negativo. Y entonces, para esta integral, yo puedo aplicar sustitución, porque la derivada de esto, la derivada de x menos 1, es 1. Y pues 1 siempre aparece, pues mejor dicho, cuando no hay número, acá, pues se asume que eso es igual a 1. Entonces aquí yo puedo aplicar sustitución. Aquí yo tengo u igual al x menos 1, que esa es la función interna. El du sería igual a 1 por dx, pero 1 por dx es lo mismo que decir dx. Entonces, esta integral de acá se convierte en x menos 1, pues se llama u. Y el dx, pues como du es igual a dx, ahora se llama du. Entonces esto queda 4 por la integral de u a la menos 2, pues que la integral de u a la menos 2 por la ley de la potencia es u a la menos 1 sobre menos 1. Sacar este 4 acá. Más la constante de integración. Y esto, pues me queda simplemente, como uno revierte el proceso, esta u de acá, pues me va a quedar x menos 1. Es por eso que esta integral de 4 sobre x menos 1 al cuadrado se convierte, o el resultado es esta integral, utilizando un proceso de sustitución. Y esta integral era la que nosotros calculábamos en este pedazo de acá. Entonces, esta es 3 por logaritmo natural de x menos 1, que esa ya la tenemos de la fórmula que siempre hemos visto, y esta de acá, por sustitución, me da este resultado de acá. Y aquí ya tengo la integral que nosotros teníamos o queríamos calcular. Es decir, lo que muestro aquí abajito, y voy a ver si lo puedo poner todo junto, o para que lo puedan ver. Esto que muestro aquí abajito, voy a poner en un recuadro si puedo. Esto de aquí abajito es la manera como yo calculé esta integral, para que vean de dónde sale este resultado que le pongo aquí. Recuerden que fracciones parciales lo que hace es descomponer la integral. Ya el cálculo de cada integral por separado, pues toca mirar cuál de las técnicas que uno conoce funcionan para ese proceso. ¿Cómo la ven? ¿Sí me voy haciendo entender? Sí, señor. Es decir, aquí yo ya empiezo como a correr sobre algunos procesos, no porque tenga afán ni mucho menos, sino porque digamos que son procesos que ya uno siente que están un poquitico más interiorizados. Pero naturalmente, pues si ustedes quieren o necesitan algún detalle particular,
pues me van contando y yo trato de clarificar. Si quieren, hagamos lo siguiente. Hagamos la pausita de una vez, son las 8:50, 10 minuticos, como para que descansen, se relajen. Yo dejo proyectado esto y después del descanso, si alguien tiene alguna pregunta sobre este ejemplo, que de pronto haya mirado, reflexionado y diga, no, realmente no, hay este pedazo que no lo entiendo, pues lo volvemos a retomar. Si está claro, pues continuamos con otros ejemplos. ¿Listo? Entonces nos veríamos en 10 minuticos. Listo, profe.
Bien, ¿me escuchan? Sí, profe. Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, sí, señor. Déjenme mirar si tengo aquí otro ejemplito para que lo revisemos. Y ya miramos cómo les va a ustedes. Otro ejemplito con la misma idea. Es decir, otro ejemplito donde al factorizar me queda factores lineales repetidos, o por decirlo de una manera mucho más correcta, pensaría yo, queda un factor lineal repetido dos veces. Cuando yo factorizo x al cuadrado menos 6x más 9, me queda x menos 3 al cuadrado, que es lo mismo que decir x menos 3 por x menos 3. Entonces, cuando yo hago la descomposición, esa descomposición pues tiene en cuenta la regla que les mencionaba ahora. Entonces, no olviden que cuando son repetidos, los denominadores son potencias de ese factor lineal o las potencias de ese factor lineal. Hasta naturalmente, pues el grado más alto que puede haber, que en este caso, pues como el polinomio es de grado 2, máximo puede quedar elevado al cuadrado. Entonces queda x menos 3 y aquí queda x menos 3 al cuadrado. Esa es como, digamos que la primera parte de todo este proceso de fracciones parciales. Factorizo el denominador y hago la descomposición de acuerdo al tipo de factorización que me haya resultado. Cuando son distintos los factores lineales, pues se ponen los dos en el denominador. Cuando son repetidos, se pone el factor lineal y luego el factor lineal elevado al cuadrado. Esa es, digamos que como la pauta cuando trabajamos con polinomios de grado 2 en el denominador. Luego viene este pasito, el de convertir esto en una sola fracción. Miren que en este caso es como bastante repetitivo el proceso. Y es, aquí tengo x menos 3, para ser igual a x menos 3 al cuadrado, pues le falta otro x menos 3. Entonces arriba lo multiplico por x menos 3. Y el b, como aquí abajo ya está el x menos 3 al cuadrado, pues al b no le multiplico nada. Y entonces me queda esta expresión de acá. Es importante que tengan claro por qué se llega a esta expresión, que era lo que les mencionaba. Uno multiplica arriba lo que le falta abajo en el denominador. Lo que le falta para ser igual a este denominador común que es el que queremos llegar. Y entonces tengo esta expresión. A por x menos 3 más b sobre x menos 3 al cuadrado. ¿Sí vamos claritos hasta ahí? Es como repitiendo el proceso anterior. Sí, señor. Y pues lo que viene de aquí abajo es igualar los numeradores. 2 por x más 10 es igual a por x menos 3 más b. Es decir, el numerador de aquí a la izquierda igual al numerador de la derecha. Aquí, pues digamos que distribuyo. En este ejemplo, al igual que en el ejemplo anterior,
pues aquí no hay necesidad de agrupar la X, pues porque solo hay una X. Esa agrupación es como cuando hay varias X, como en el caso de los ejemplos que veíamos antes. Y pues entonces me queda esto que está antes de la X, que es A, queda igual a 2. Y este menos 3A más B, que es lo que va después de la X, pues queda igual a este 10 de acá. Y entonces me queda que A es igual a 2, menos 3A más B es igual a 10. Estos sistemas, cuando son factores repetidos, son de los más rápidos para solucionar. Porque entonces me queda, pues como ya está despejada la A, pues la reemplazo en la otra ecuación y despejo la B. Y entonces aquí me queda que A es igual a 2 y B es igual a 16. Entonces miren cómo el proceso, ya cuando uno empieza a mecanizarlo, como que los pasos van surgiendo de una manera mucho más ágil. Uno como que dice, ah, bueno, va esto, tal, entonces aquí factorizo. Prácticamente que uno lo hace automáticamente, cuando uno ve y trabaja varios ejemplos. ¿Sí vamos bien hasta ahí? Miren con cuidado lo que está ahí en la pantalla. Y me preguntan si tienen algún problema. Bien, Sí, señor. listo, listo, listo. Y entonces aparece, pues, la integral. Pues como ya tenemos, no olviden que lo que uno hace es como coger esta descomposición, que era como la que habíamos logrado generar, y reemplazar por el A y por el B. Entonces, reemplazando A por el 2 de arriba y reemplazando B por el 16, pues queda esta integral. Esta integral de acá sale con la fórmula que veíamos antes. Y esta integral de acá sale por la regla de sustitución. Ustedes miran con cuidado esos procesos. Lo cierto es que acá la primera integral da 2 por logaritmo natural de x menos 3 y la otra integral da 16 por x menos 3 a la menos 1, todo sobre menos 1. Que cuando uno divide sobre menos 1, pues es simplemente cambiar el signo. Lo pongo acá simplemente como para que vean el proceso. ¿Qué hice acá de mal? Ese es el problema. Separémoslo acá. Por aquí tenía mi paréntesis. No pude. Así entonces voy a hacerlo. Borrar lo que tenía acá. Más bien este pedacito. Esta última parte es calcular cada una de esas integrales, que eso sí ya es utilizando métodos anteriores. Y así me quedaría la integral que yo estaba necesitando. ¿Todo clarito hasta ahí? Sí, señor. Los demás, ¿bien? ¿No tan bien?
¿Siguen ahí? Sí, señor. Listo. Traten de hacer uno ustedes. No sé cuál tengo acá. Pues tengo alguno aquí. Esto ya es para lo que quiero mirar después. A ver si yo alcanzo a hablar un poquito de eso. Entonces, la integral que quiero que calculen es esta. Integral de 3x menos 9. Miren que aquí siempre es como un polinomio lineal arriba y luego un polinomio abajo cuadrático. Ya vamos a ver ejemplitos más variados. Pero primero me gusta como que los básicos queden bien. Ya que es esto. Yo quiero que se tomen su tiempo. Para que como que traten de revisar lo que hemos discutido hoy. Traten de mirar con cuidado cada proceso. Si se traban en algún momento, pues me cuentan. Igual quiero que lo intenten unos 10 minuticos ustedes solos. Si se demoran menos, muchísimo mejor. O sea, quiero que miremos con calma este problema de acá. Y trabajan esos 10 minutos. Y al final, pues me cuentan si tuvieron algún problema, o si está claro. Entramos a revisar cómo les dio. Y digamos que después miramos, si nos queda algo de tiempo, hablamos de casos de fracciones un poquitico con potencias más grandes, por decirlo de alguna forma. Pero quiero que intenten hacer 10 minuticos. ¿Listo? Sí, señor. Listo. Por favor.
¿Listo? ¿Cómo van? ¿Listo? Sí, profe. Los demás, Sí, profe. entonces voy a arrancar con una pregunta concreta. Yo sé, o bueno, espero que todos sepamos que la descomposición va a quedar así. A por x menos 5 más b, perdón, a sobre x menos 5 más b sobre x menos 5 elevado al cuadrado. O sea, digamos que eso surge rápidamente, perdón, menos 5 no, más 5. Digamos que eso es como lo que surge de la factorización, o espero que así les haya surgido la factorización y les haya quedado esta descomposición en fracciones parciales. Yo quiero que me digan cuánto les dio A y cuánto les dio B. El que quiera. A me dio 3 y B me dio -24. ¿Qué dicen los demás? ¿Sí o no? ¿O les dio diferente? A mí me da igual, profe. ¿Alguien tuvo algún problema para llegar hasta ahí? O sea, para llegar a la descomposición en fracciones parciales. Sumo que
no hubo ningún problema ahí. Entonces, la descomposición queda 3 sobre x más 5 más menos 24 por x más 5 al cuadrado. Naturalmente, este menos de acá, yo lo podría poner más bien multiplicando al más. Me quedaría 3 sobre x más 5 menos 24 sobre x más 5 al cuadrado. Es decir, este menos que queda, si el número llega a dar negativo, uno lo puede poner acá como multiplicando con el más que venía de antes. Y entonces hago el otro salto, por ir agilizando. Esta integral, pues quedaría la integral de este 3 sobre x más 5, que eso les debió haber dado 3 por logaritmo natural de x más 5. Aquí queda un menos, por el menos del 24, me queda un menos 24 por x más 5 a la menos 1 sobre menos 1. Es decir, aquí queda otro menos. Me toca siempre hacerlo así. Naturalmente hay simplificaciones que se pueden hacer para hacerlo, para que se vea como de una manera más estética. Pero este es el resultado al que debieron haber llegado. ¿Sí vamos bien hasta ahí? ¿Para todos claro o alguien tuvo algún problema? Es claro, profe. Listo, pues. Bien, 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 bien. Entonces aumentemos un poquitico el nivel de dificultad, o por lo menos empecemos a presentarlo, para que mañana podamos como desarrollarlo con más cuidadito. Cuando el polinomio, aquí me gusta más cuando el denominador. Pues quiero que revisemos algunas ideas. Hoy, en el tiempito que me queda, trato como de presentar la estructura general del proceso y mañana como que lo profundizamos. ¿Qué pasa cuando el denominador es de grado más grande que 2? Es decir, ¿qué pasa cuando el denominador es de grado 3 o de grado 4 o de grado 10? Y entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que en el proceso de factorización de un polinomio de grado mayor a 2, no olviden que hay que factorizar el denominador, se presentan como combinaciones entre estos casos, o se pueden presentar, mejor dicho. Es decir, puede que todos los factores sean lineales y distintos, es decir, que salgan varios factores, pero todos distintos. O puede que sea un solo factor repetido varias veces. O puede que salgan algunos factores distintos y otros factores repetidos. Es decir, puede que salga un factor, luego otro factor diferente y luego aparezcan uno repetido, otro factor repetido varias veces. Cuando eso pasa, o mejor dicho, en ese sentido, la regla que nosotros vamos a aplicar, que como les decía voy a tratar como de esbozar el día de hoy, pero que mañana desarrollaremos con muchos más ejemplos, tratando como de dejar cerrada esta parte de las fracciones parciales. La regla es que a cada factor, dependiendo si es diferente o repetido, le corresponde una fracción de acuerdo a las reglas que hemos visto. Cuando son diferentes, pues cada factor va como en un denominador. Cuando son repetidos, pues van como las potencias de ese factor repetido.
y a partir de eso yo construyo la correspondiente descomposición. A veces esto no se entiende muy bien así hablado, se entiende mucho mejor cuando uno mira los ejemplos. Entonces voy a tratar de ilustrar esto, o por lo menos esbozar, con este primer ejemplo de acá. Voy a tratar de ver si esto me queda como más grandecito. Que me quedó tan pequeño. También es 14. Quiero que miren con cuidado este ejemplo. Tengo la integral de x al cuadrado menos 4x más 16 sobre x al cubo menos 4x cuadrado menos x más 4. Esa es la integral que yo voy a tratar de calcular. Y entonces, fracciones parciales, como siempre, nos da 3 pasos. El primer paso es factorizar el denominador y a partir de esa factorización es que uno genera la descomposición y a partir de esa descomposición es que uno encuentra las constantes que corresponden. Entonces, primero voy a mencionar algunas obviedades. Y es que cuando yo tengo un polinomio de grado 3, ese polinomio se descompone, o bueno, cuando se puede descomponer, no olviden que acá, pues si no se puede factorizar, pues no se puede aplicar fracciones parciales, pero cuando se puede factorizar, se factoriza en 3 factores. Puede ser que de esos 3 factores haya 2 repetidos y otro diferente, o puede que todos sean diferentes, o puede que todos sean repetidos. Entonces voy a mirar este casito, que es el caso cuando los 3 factores me resultaron diferentes. Entonces, al factorizar esto, y no voy a entrar en detalles en ese proceso de factorización, ustedes revisan la factorización. Lo cierto es que al factorizar, me quedan estos 3 factores. X menos 1 por X más 1 por X menos 4. 3 factores diferentes. En ese sentido, como yo tengo 3 factores lineales diferentes, cada factor corresponde a una fracción parcial. Y en ese sentido, la descomposición de esta función racional, pues como son 3 factores, van a ser 3 fracciones. 3 fracciones con el denominador correspondiente a cada factor. Como los 3 son distintos, pues va un factor con el primer, perdón, una fracción con el primer factor, otra fracción con el segundo factor y otra fracción con el otro factor. Entonces, una con x menos 1, otra con x más 1 y otra con x menos 4. 3 factores. Y como siempre, encima de cada uno de esos factores va a haber una constante. Lo que pasa es que como ahora, pues son 3 fracciones, pues van a aparecer 3 constantes. A, B y C, por seguir un orden alfabético. Esta C no es la constante de integración, es el coeficiente que va arriba de cada fracción. Entonces, esa es la manera como se descompone cuando yo factorizo un polinomio de grado 3 en 3 factores distintos. Si fuera un polinomio de grado 4 en 4 factores distintos, pues entonces serían 4 fracciones, el denominador sería cada uno de esos factores y en el numerador, sobre cada uno de ellos, iría una constante. En ese caso, si fuera de grado 4, pues serían 4 constantes. ¿Sí me siguen con la idea hasta ahí? ¿Sí es claro como el argumento detrás de esto? Sí, señor. ¿Todos bien?
Lo que les digo, mañana Sí, profe. tenemos más ejemplos, pero es como por ir delineando la idea. Entonces, el tercer paso debe ser encontrar los coeficientes, en este caso, los tres coeficientes. El coeficiente A, el coeficiente B y el coeficiente C. Y entonces, ¿cuál es el proceso? Pues el proceso es, miren, la cantidad de fracciones es igual a la cantidad de factores lineales. El proceso es el siguiente, y voy a tratar de mostrarlo. No sé si pudiera yo poner esto abajo, por así, a ver si se logra entender mejor. O sea, estos procesos que vienen siempre son procesos algebraicos. Procesos algebraicos que uno muchas veces ha manejado de otros cursos, pero pues que si no, la idea no es compleja. Yo quiero, es que no sé si borrar la parte de arriba para irlo construyendo. Voy a borrar la parte de arriba, esta parte de acá, y la voy a reescribir. Digamos, para que se vea un poquito más claro. Esta es la descomposición. Y como siempre, yo quiero convertirla en una sola fracción. La razón de querer convertirla en una sola fracción, esto digamos que no es fundamental saberlo, pero como que le ayuda a uno a guiarse, es para que me quede un solo numerador, que es el que voy a igualar con el numerador de acá. Entonces, para que me quede en una sola fracción, el denominador tiene que ser la factorización. Es obligatorio eso, o sea, el denominador que queda acá tiene que ser x menos 1 por x más 1 por x menos 4. Y el numerador lo construyo de acuerdo a esa regla, o para simplificarlo, ¿no? Como para que no tengan que ponerse a hacer la suma así en cruz y luego otra suma en cruz, sino que de manera resumida, lo que uno pone en el numerador es lo que le falte abajo, se lo multiplico arriba. Digamos que esa es como la regla que a uno se le tiene que quedar en la cabeza. Le multiplico arriba lo que le falte abajo. ¿Lo que le falte abajo para qué? Lo que le falte abajo para ser igual a este denominador, que es el denominador común al que nosotros queremos llegar. Entonces miren cómo funciona. Ahí ya estaba escrito, pero lo voy a construir de cero o lo voy a escribir desde el principio para que vean de dónde sale. Yo aquí tenía una A. Entonces yo digo, bueno, ¿A por quién lo voy a multiplicar? Y entonces, pues yo digo, pues a este denominador, que es x menos 1, para ser igual a todo esto, le hace falta, o sea, tengo aquí x menos 1, y es aquí a donde quiero llegar. Entonces, para ser igual a todo esto, yo ya tengo aquí un x menos 1. Me falta el x más 1 y me falta el x menos 4. Pues entonces le multiplico el x más 1 y el x menos 4. ¿Bien? Es la misma pauta o es el mismo principio. Lo que falte abajo, para ser igual al denominador común, se lo multiplico arriba. Con b funciona exactamente igual. Aquí tengo debajo de b x más 1. Para ser igual a esto, ¿qué le falta? Es muy importante que tengan claro a qué me refiero con qué le falta. Me refiero a que si yo ya tengo aquí un x más 1 y yo quiero llegar acá, pues al x más 1 tendría que multiplicarlo por un x menos 1 y por un x menos 4. Es como quitar del denominador común lo que ya tengo. Entonces, ya tengo el x más 1, me queda faltando el x menos 1 y el x menos 4. Pues entonces al b le multiplico x menos 1 y x menos 4. Esto simplifica mucho esa operación de suma que les estaba mencionando. Y entonces acá, aquí tengo x menos 4 en el denominador. Para ser igual a esto,
a este denominador le falta x menos 1 por x más 1. Entonces, aquí arriba va a quedar c por x menos 1 y por x más 1. Y ya me quedó todo en una sola fracción. ¿Sí fue claro eso? Sí, profe. Sí empiezan a ver ustedes como el patrón, por decirlo de alguna forma, como el esquema general para llegar por lo menos hasta aquí. Sí, señor. Yo quiero cortar acá, hoy. O sea, no quiero terminar este ejemplo hoy, porque ya llevamos casi 2 horas, porque hemos estado trabajando. Entonces, digamos que es posible que ya estén como sobrecargados. Pero entonces quiero como plantear el problema que vamos a resolver mañana. O sea, no es otro problema, es este mismo, pero el problema que se viene a continuación. Miren esto de aquí arriba que quedó. Esto es una expresión que ya se empieza a ver como mucho más grande. Y de acuerdo a fracciones parciales, esto es lo que hay que igualar con este numerador de acá. Es decir, todo este mamotreto que ustedes ven aquí arriba, toca igualarlo con esto para, a partir del análisis de esto de acá, yo puedo encontrar el A, el B y el C. Entonces, pues uno dice, bueno, pues supongo que uno repetirá lo que ya hizo. Y efectivamente eso es lo que uno va a hacer. Lo que pasa es que aquí las operaciones pues son un poquito más dispendiosas. Porque aquí ya no es como antes, que al A lo multiplicaba solo por 1 y al B lo multiplicaba solo por otra expresión, sino que acá cada uno viene multiplicado por 2 factores. Entonces, ese proceso algebraico hay que mirarlo con muchísimo más cuidado. Y con ese proceso es que arrancaríamos el día de mañana. Es decir, dejamos como el ejemplito hasta aquí, como dejando las bases, para que mañana lo continuemos para discutir esa última parte del proceso. Listo, profe. Sí, profe, gracias. Sí, porque no creo que en 10 minutos logre explicarlo bien y además, pues lo que les digo, ustedes ya deben estar como un poquito sobrecargados. Entonces, más bien, con esto ya más o menos entendido, nos vemos mañana para continuar con este ejemplito de acá. ¿Listo? Entonces, nos vemos mañana. Muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego, Gracias, profe. profe, hasta luego. Hasta luego, que estén bien.